tengo un grandísimo problema con la virtualidad. Pero bueno, como pueden ver, estoy en un set un poco diferente el día de hoy y eso es porque quiero que este video sea más como una conversación entre nosotros. Y vamos a estar conversando mientras bebemos esta deliciosa bebida hecha por los dioses llamada agua panela. Así que comencemos. Como algunos de ustedes pueden saber, o bueno, no sé si saben, no sé si lo he mencionado en este canal, pero yo soy estudiante de psicología. En este momento me encuentro cursando mi 8º semestre de la carrera, lo cual significa que estoy haciendo mis prácticas profesionales justo ahora. Aquí en Colombia la mayoría de las carreras tienen un periodo obligatorio de prácticas. Esto depende mucho de la universidad, depende mucho de la carrera, porque hay unas carreras, por ejemplo, que te dan la opción de elegir entre hacer una tesis o hacer tus prácticas profesionales. En mi caso, tengo que hacer las dos. Así que básicamente prácticas significa que tú sales al mundo laboral de tu carrera a trabajar como un profesional en tu carrera por un periodo de tiempo, ya sea un semestre o 2 semestres, para poder poner en práctica todo lo que has aprendido hasta el momento. Comencemos con la desilusión. Desde el 2017 que yo entré a estudiar mi carrera, yo tenía muchísimas ilusiones, ¿saben? Me había acabado de graduar del colegio, ya quería empezar con mi carrera, que yo siempre he amado las ciencias sociales y humanas, así que yo estaba bastante contenta, estaba becada en esta universidad, ¿saben? Todo iba bastante bien. Desde el primer día de clases prácticamente, yo me proyecté en mis prácticas profesionales. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Uno apenas entrando en la inducción de la universidad ya está pensando en sus prácticas profesionales, aunque falten como 3 o 4 años. La cuestión es que en la primera semana de clases, recuerdo muy bien, nos sentaron en ese salón a todos los estudiantes nuevos de psicología y llegaron, digamos, los directivos del pregrado, por así decirlo. Desde ese momento nos estaban hablando de las prácticas y de la tesis y es como que todos estábamos ya esperando desde el primer semestre el momento en que llegaran los semestres correspondientes al inicio de la tesis y al inicio de las prácticas. Y es curioso porque mi profesor de investigación predijo el coronavirus, en serio lo predijo, porque en ese momento había un par de estudiantes que todavía no sabían de qué tema hacer su tesis y él les dijo, ay, oigan, la psicología virtual es algo que está tomando auge en este momento, pueden hacer su investigación sobre psicología virtual. Y aquí estamos hoy en día haciendo psicología virtual. En la materia que es la de la universidad, que es obligatoria para todos los estudiantes que están a punto de salir a prácticas, ahí es donde nos preparaban para comenzar a mandar nuestras hojas de vidas a los diferentes establecimientos o instituciones en las que queríamos hacer nuestras prácticas. La universidad te manda a ti las propuestas de empleo que tienen las empresas, las instituciones, entonces tú en tu correo vas viendo cuál te gusta. En psicología hay una cuestión bastante importante a recalcar aquí. Psicología tiene muchos campos de profesión, por así decirlo, y la que más abunda en Colombia es la psicología organizacional, es decir, empresarial, que creo que así es como se le conoce en países como Argentina. Básicamente son los psicólogos encargados de la gestión humana de una empresa, el proceso de selección de empleados, todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral. Yo sabía que yo no quería psicología organizacional, sino psicología clínica o social o incluso educativa. Pero lamentablemente esas ofertas son las que más escasean. Llegó un momento en el que llegó una oferta súper buena de psicología clínica / social en un ancianato y yo apliqué a esa y pasé. Resulta que un día me escriben de mi trabajo, donde ya estaba contratada por cierto, y me dicen que no pueden seguir con las prácticas puesto que ya en ese momento habían decretado la cuarentena obligatoria y me dijeron que no podía seguir ya que los ancianos son más vulnerables al coronavirus. Así que me quedé sin ese trabajo. Ya era final de semestre y todos mis compañeros ya habían agarrado las ofertas buenas que habían llegado. Cuestión que llega una oferta de psicología clínica, así que apliqué y pasé. Era en el área de la psicología que yo siempre había querido. Clínica, tendría pacientes. Aparte hay una parte educativa en la cual tenemos que hacer talleres, conversatorios, creación de protocolos. Yo estaba bastante feliz hasta que me di cuenta de que mis prácticas serían virtuales. Esperar casi 4 años para el momento de tus prácticas y que resulten siendo virtuales. ¿Se puede hacer psicoterapia de forma virtual?
Recuerdo que durante toda la carrera, incluso obviamente desde antes que supiéramos lo del COVID, en las clases surgieron varios debates sobre la psicología virtual, porque era algo que se estaba comenzando a dar en algunos países del mundo, pero no era popular, no era algo que todo el mundo hiciera y todos estábamos en desacuerdo. Ninguno de nosotros, incluyendo profesores, estaba de acuerdo con la psicología virtual. Porque digamos que en el espacio terapéutico, en el consultorio, la relación que se forma entre psicólogo y paciente es una relación que va más allá de simplemente psicólogo-paciente. Que tenemos a la vista su lenguaje corporal, tenemos a la vista la forma en la que el paciente actúa cuando cuenta ciertos relatos. Nuestro análisis del discurso del paciente y del inconsciente del paciente es mucho más sencillo cuando estamos frente a frente, porque pues estamos frente a frente. La psicología es una profesión que se basa en lo social, en el contacto con el otro. Pero entonces solo nos vimos enfrentados al hecho de que tendríamos que hacer psicología virtual. ¿Por dónde empezar? No es lo mismo vivir el estar en un consultorio frente a frente con tu paciente que vivirlo de forma virtual. Pero entonces pues comienzan, digamos, los contras de la situación. He tenido ya muchísimos pacientes y bueno, al principio fue bastante difícil, puesto que la virtualidad nos pone en un lugar en el que no podemos obligar, por ejemplo, al paciente a encender su cámara. La idea es hacer que la sesión sea tan presencial y tan tradicional como se pueda lograr, pero obviamente es bastante difícil. Entonces es el hecho de que no podemos obligar al paciente a encender su cámara. Existen problemas de conexión, ya sea por parte del paciente o del psicólogo. El internet, ya saben, existen distractores alrededor. Y creo que lo más importante de todo, al menos para mí, es que la evasión del paciente se vuelve mucho más fácil de conseguir. Y esto no es del todo bueno. Cuando uno está en el consultorio frente a frente con el paciente, tu mirada está sobre él y él tiene pocas formas de lograr evitar tu mirada y de lograr evitar el discurso que va a salir de él en algún momento. Entonces, si en el consultorio es normal que haya mecanismos de defensa por parte del paciente, esos mecanismos de defensa he notado que aumentan durante la sesión virtual. Por ejemplo, no todos encienden la cámara. Si lo hacen, he tenido pacientes que cuando llega el momento cumbre de la sesión, por así decirlo, en el que tocamos un tema que para él resulte sensible, el paciente evade. Pues bueno, he tenido pacientes que están así como mostrándome su cara y llegamos a ese punto de la conversación en el que ellos, ¡pum!, voltean la cámara hacia el techo, entonces yo estoy mirando el techo. Y esa es una forma de evasión que he encontrado muchas veces. Es un trabajo que requiere de muchísimo análisis y muchísimo trabajo clínico poder derribar los mecanismos de defensa del paciente. Ahora imagínense en forma virtual. Fue el punto que más me costó en mis primeros meses de práctica. En clases nunca estuvimos ni siquiera contemplando la posibilidad de que en un futuro cercano tendríamos que hacerlo de forma virtual. Así que aquí pasa algo, y es que los practicantes de psicología que recién iniciamos este año hemos tenido que enfrentarnos de manera repentina a una forma de hacer práctica psicológica muy distinta a la cual hemos estado acostumbrados y para la cual nos han formado. Esto obviamente tiene sus contras, pero al mismo tiempo creo yo que tiene sus pros, y es algo que me costó asimilar y que me costó aceptar durante esos meses que he estado laborando como psicóloga. Y se los voy a poner con una analogía. Imaginen que dos personas están construyendo una casa. Tienen los conocimientos de cómo construir una casa bajo condiciones normales, pero entonces resulta que un día llega un tornado, cosa que nunca pasaba en ese sector, y ese tornado derrumba la casa. ¿Qué tienen que hacer estas personas para poder levantar la casa de nuevo? Tienen que encontrar la forma de reforzar los cimientos de esa casa. Eso es lo que sucede con la práctica psicológica. Estábamos acostumbrados de hacerlo de una forma tradicional, y con tradicional me refiero frente a frente, pero cuando llegó el coronavirus nos derrumbó esa forma tradicional de hacer psicología, de hacer clínica. Los psicólogos hemos tenido que reforzar nuestras técnicas, nuestra praxis y todo nuestro conocimiento para transformarlo y adaptarlo a nuestra nueva realidad, que es el coronavirus y la virtualidad. Ustedes son la generación de profesionales que se van a tener que enfrentar a la pandemia y a la virtualidad, y tienen que tomar todo lo que les hemos enseñado por 4 años y reforzarlo y adaptarlo a la nueva realidad.
que es muy bueno, porque ahora yo, como una futura profesional, viví esa experiencia en la cual tuve que llevar todas mis habilidades y conocimientos al límite y tuve que transformarlos porque ahora vivimos en una realidad que nunca imaginamos vivir. Ahora creo que mis conocimientos, por ejemplo, a la hora de manejar los mecanismos de defensa de un paciente son enormes comparados a que si no hubiera tenido esa experiencia de esta forma. Y eso solamente por mencionar una de todas las cosas que siento que he reforzado. ¿Se puede hacer psicología virtual? La respuesta es sí. ¿Tiene sus retos? Por supuesto que sí. Es posible, he tenido casos exitosos, mis compañeros también, así que se puede. ¿Continuaré yo toda mi vida atendiendo a pacientes de forma virtual? No, honestamente no quiero quedarme toda mi vida haciendo psicología virtual porque obviamente no hay nada como la forma presencial de la psicología, porque esto es lo que es la psicología. De verdad que tenemos que tomar las circunstancias negativas, por más cliché que esto suene, y tornarlas en circunstancias positivas y sacar provecho de ellas. En la vida no podemos desaprovechar esos aprendizajes, así sean de situaciones que nos tienen a todos locos como es el coronavirus. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir con tus amigos. Tengo redes sociales, las voy a dejar por aquí abajo.